Muy buenos días. Siendo hoy viernes 2 de agosto, vamos a iniciar el segundo día de la primera jornada científica de actualización en nutrición. Vamos a empezar con la primera ponencia, que es de la licenciada Roxana Segovia de Negri. Ella es nutricionista asistencial en el Hospital de Emergencia Villa El Salvador, licenciada en nutrición por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en nutrición clínica, egresada de la maestría en gestión y docencia en alimentación y nutrición de la Universidad Peruana Ciencias Aplicadas. Cuenta con una amplia experiencia en soporte nutricional y manejo de pacientes en cuidados críticos y quirúrgicos. Actualmente desempeña como nutricionista asistencial en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador y es una activa docente tanto en programas de pregrado como de posgrado en especialidades de nutrición. Es también miembro fundador de la Asociación de Nutricionistas Clínicos del Perú y parte del Comité de Defensa de los Derechos Laborales y Lucha contra el Intruismo del Consejo Regional Cuarto de Lima. Su compromiso con la investigación se refleja en sus trabajos sobre desnutrición, diabetes mellitus y sarcopenia, además de la gestión hospitalaria nutricional y sistemas informáticos en salud. Buenos días. Primero que nada, agradecer por la invitación al comité organizador. Y bueno, vamos a iniciar con el tema que se me ha convocado para el día de hoy, que es intervención nutricional en pacientes adultos críticamente enfermos. Y vamos a ver un poco cómo se contrasta nuestra práctica diaria con las recomendaciones internacionales que sirven como pie justamente para estas intervenciones. En general, los últimos años se nos ha sugerido, pues, a través de la evidencia científica, cuáles serían las recomendaciones pertinentes para la intervención nutricional, o por qué no decirlo, para la terapia médica nutricional a nivel de las unidades de cuidados intensivos y en realidad a nivel de todo lo que abarca nutrición clínica. Y lo primero que debemos preguntarnos, pues, estando en las unidades de cuidados intensivos, es a qué nos estamos enfrentando, ya que si bien se nos prepara en el tema de nutrición, no estamos preparados ni somos el personal que conoce, digamos, todo el comportamiento metabólico ni el manejo médico como tal del médico intensivista. Entonces, nuestro expertise es lo que ciertamente nos dirige hacia estas intervenciones basadas en las recomendaciones internacionales. Y lo primero que deberíamos mencionar es pues que inicialmente a la terapia nutricional o a la nutrición, digámoslo así, o al apoyo nutricional, se consideraba pues como un complemento al manejo médico y se veía como un complemento con aporte de combustibles exógenos que prácticamente no tenían que ver. Y así se consideraba, y eso era tradicionalmente. Pues hoy en día esos conceptos han cambiado y se entiende que la terapia nutricional forma parte de la terapéutica médica, es decir, que también permite contrarrestar aquellos daños o evitar aquellos daños o desenlaces no deseables en las unidades de cuidados intensivos y que lo que inicialmente era considerado como objetivos, que eran preservar la masa muscular, preservar o evitar la desnutrición, pues estos no se pueden evitar. Se pueden controlar en algunos casos, como es que el paciente acarree una desnutrición iatrogénica, pero habrá un grueso de pacientes que ya vienen con una desnutrición instalada y en ellos pues nos permite tener un punto de partida para diferenciar de aquel paciente que está desnutrido versus el que no tiene desnutrición y evitar justo los desenlaces que ya conocemos que acarrea la desnutrición. Pero en el caso de la masa muscular, pues se sabe que todo lo que implica al paciente en las unidades de cuidados intensivos va a acarrear que él tenga una pérdida de masa muscular por más consideraciones que nosotros quisiéramos controlar. ¿Por qué? Porque el paciente está condicionado por varios aspectos a nivel metabólico y de sistemas invasivos que permite o digamos que va a permitir que se dé de forma natural la pérdida de masa muscular, principalmente en la fase aguda de la enfermedad. Y es que, como les decía, existe una inflamación crónica de aquellos pacientes que previamente a llegar a la unidad de cuidados intensivos han podido estar en áreas de hospitalización, donde tal vez ya haya sufrido ciertas características de este proceso inflamatorio como tales. ¿Y cuáles vendrían a ser? Pues la hiporexia, la pérdida de apetito, la pérdida de peso involuntaria
que podría acarrear que ya haya perdido cierto grado de masa muscular previo a la unidad de cuidados intensivos, y más si es un adulto mayor que de repente ya tiene otras complicaciones asociadas. Pero si solamente nos abarcamos en aquel paciente que hoy sufre una injuria o sufre un trauma y llega a la unidad de cuidados intensivos, pues debemos evaluarlo para determinar si tiene una desnutrición preexistente que no conocíamos, o si es que en este momento no tiene la desnutrición, pero tiene el riesgo de acarrear una desnutrición. Y es que tanto el estrés o la respuesta inflamatoria, más la medicación, la inmovilización y la propia desnutrición iatrogénica va a traer a complicaciones como resultado del complemento y, digamos, de todo esto que se viene a acarrear en la unidad de cuidados intensivos, acarreando tal vez una desnutrición para el paciente que va a salir de las unidades de cuidados intensivos. Entonces vamos a tener tres momentos. El momento del paciente que llega antes a un área de hospitalización, el paciente que llega directamente a la unidad de cuidados intensivos y el paciente que es dado de alta de la unidad de cuidados intensivos y que de repente no puede tener un manejo idóneo, ya que si bien en otros países se maneja en un área específica a los pacientes post-UCI, ya que tiene consecuencias la desnutrición en una carga social y una carga de discapacidad de estos pacientes y no recuperan pues sus actividades diarias que las tenía previamente, tal vez, ¿no? Si es una persona aparentemente sana que sufre de un trauma inmediato y llega a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, es un poco difícil controlarlo, pero en los últimos años lo que se ha buscado justamente es uniformizar esos criterios para nosotros poder detectar precozmente aquellas alteraciones que podrían conllevar a una desnutrición mayor durante la estancia hospitalaria. Y lo primero, pues, que tenemos que ver es casi todas nuestras intervenciones nutricionales se bastan en determinar un adecuado gasto energético del paciente. Y si bien no contamos con el equipo que se recomienda internacionalmente como el Gold Standard, que es la calorimetría indirecta, muchas de nuestras instituciones de salud, y es más, a nivel de Latinoamérica, no contamos con este equipo. Entonces, ante la ausencia de estos equipos, se nos ha sugerido pues que existen fases metabólicas por las que nos pueden dar puentes a nosotros, como ven en la imagen A, donde anteriormente se les conocía como fase F, flow y de convalecencia, donde se asumía que, o bueno, la evidencia respaldaba que en la fase F había una caída del gasto energético del paciente para luego aumentar de forma escalonada y luego llegar a una recuperación que se determinaba muy similar al basal de cualquier persona aparentemente sana. Pero estos conceptos han cambiado hoy en día y se sabe pues que estos términos ya no se conocen como tal, sino se conocen como fase aguda temprana, fase aguda tardía, la fase crónica y la fase de convalecencia. ¿Qué es lo importante saber? Que hoy se conoce que durante la fase aguda del estrés, como respuesta aguda al estrés, pues es más importante la contribución de energía endógena más que la exógena. Entonces, por eso es que se sugiere que hay que tener ciertas consideraciones para evitar en esta fase justamente la sobrealimentación que podría acarrear pues, complicaciones asociadas a la hiperglicemia y que sabemos pues que esta está asociada a mortalidad, a mayor mortalidad. Entonces, es importante pues saber elegir qué fórmulas usar como fórmulas predictivas para determinar justamente este gasto energético idóneo en estos pacientes. Pero justamente ante la ausencia de esta calorimetría indirecta se nos sugería usar ciertas ecuaciones predictivas que según la evidencia pues eran las más respaldadas para ser usadas en nuestra práctica diaria. Y si no me dejan mentir, pues las más conocidas son las fórmulas conocidas como las fórmulas direccionadas o recomendadas por la ESPE, la de FACEI y la de Penn State. Pues en una investigación donde hacen una comparación respecto a estas fórmulas que eran las más recomendadas y teniendo como patrón al gold estándar que vendría a ser la calorimetría indirecta, se encuentra o se determinó que indistintamente del peso que se puede usar, porque nosotros llegamos a la unidad de cuidados intensivos y el paciente llega inmediatamente post-trauma, nosotros debemos evaluar al paciente, porque es un paciente ingresante, pero muchas veces no tenemos información de ese paciente. Y la pregunta es con qué peso trabajábamos. Se nos recomendaba con qué peso trabajar según la
el rango de IMC del paciente, digamos, pero esta investigación lo que hace es usar los distintos pesos que nosotros podríamos obtener en la unidad de cuidados intensivos, como es el indagado a través de reporte por familiares, que vendría a ser el peso recogido por anamnesis, el peso ajustado, que vendría a ser el peso que se toma descontando la fluidoterapia que ha podido recibir el paciente o basado en el balance hídrico. El peso real, que vendría a ser el peso tomado por las básculas, ya que hay algunas camas que pueden pesar, y el peso obtenido a partir de un MC de 22.5. Entonces, lo que concluye esta investigación es que independientemente con qué peso se pueda trabajar para cualquiera de estas fórmulas, ninguna de ellas es tan precisa como la calorimetría indirecta. Pero no solamente que no son precisas, sino que su nivel de exactitud es inferior al 50% o al 50%. Por ejemplo, si ven en la parte de la imagen, en cuanto a ESPEN, solamente poniendo como ejemplo y tomando el peso real, solamente el 21% de pacientes obtuvo digamos, una adecuación del requerimiento respecto al gol estándar. Solamente el 21%. Pero no solamente eso, sino nos decía que esta fórmula tiende a sobreestimar el requerimiento de los pacientes. Respecto al Penn State, que es una de las más sugeridas también porque utiliza parámetros ventilatorios como son, perdón, utiliza otros parámetros como son la temperatura y los parámetros ventilatorios, esta solamente alcanza una exactitud del 46%, pero sí tiene una tendencia a no tiende a subestimar respecto a las otras fórmulas. Entonces, queda en nuestro criterio y basado en la evidencia qué fórmulas deberíamos usar, pero también que estas fórmulas van a depender mucho del rango del peso o el valor del peso que podamos usar o obtener de este paciente. Por ende, la relevancia del peso que vayamos a usar para obtener requerimiento, ya que si bien Penn State no usa el peso como tal, pues para manipular el ventilador mecánico se usa normalmente un peso y ese deriva pues de los valores que vayamos a obtener nosotros. Ahora bien, independientemente del peso que usemos, de la determinación del requerimiento, hemos dicho que el paciente puede adquirir desnutrición en la unidad de cuidados intensivos. Y si bien se dieron pautas para tratar de evitar la desnutrición iatrogénica, pues lo que se sigue viendo es que no se pueden controlar algunas de estas interrupciones de la nutrición enteral, que son principalmente las causas de la deuda calórica acumulada en estos pacientes. Y la deuda calórica acumulada pues también tiene desenlaces adversos que son los que no se quisieran obtener o determinar en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, si nos preguntamos cuáles son estas interrupciones que comúnmente llevan a un paciente a la desnutrición iatrogénica, pues lo que se ha determinado en esta investigación, que sigue siendo, para empezar, una de las principales causas, la inestabilidad hemodinámica con un 20%. Pero si nos podemos considerar la inestabilidad hemodinámica, pues normalmente el paciente que está hemodinámicamente estable no debería recibir nutrición enteral, a menos que veamos nosotros una tendencia pues de el uso de vasopresores tal vez en disminución, y de ahí se podría ir iniciando y progresando, puesto que esto trae complicaciones también. Pero dejando de lado esto, vemos que siguen siendo otras causales de interrupciones de la nutrición enteral, principalmente la presencia de residuo gástrico alto, la diarrea y entre otros. Pero dentro de las intervenciones quirúrgicas, o digamos dentro de los procedimientos de intervenciones, también la traqueostomía es una de las principales causas, así como las cirugías. Pero no solamente eso, se reporta que cerca del 64% de estos pacientes normalmente presentan interrupciones en la nutrición enteral y que la media de tiempo es en promedio 12 horas y que independientemente de cualquier otra variable, estas van a acarrear en el aumento de la desnutrición en estos pacientes. Y si queremos ser más precisos, a partir de esta población estudiada, a partir de qué día se inician estas interrupciones, pues como ven en la imagen, se inicia a partir del día 4, basado en esta investigación, que es un estudio observacional.
Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué están haciendo los equipos de las unidades de cuidados intensivos para controlar estas interrupciones o dirigir mejores intervenciones nutricionales a estos pacientes? Pues el 2021 se desarrolló el índice de disfunción gastrointestinal para justamente estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos, donde nos puede dar un punto de partida de caracterizar a nuestro paciente según la sintomatología gastrointestinal y a partir de eso dirigir, de repente, instaurar la nutrición parenteral como una medida auxiliar y complementaria ante ese paciente que no puede recibir o que puede recibir nutrición enteral, pero que no tenemos la certeza tal vez de que pueda estar utilizándolo o absorbiéndolo de manera idónea. Entonces, como ven ahí, esta escala se categoriza en 4 según la gravedad o el riesgo de hacer una disfunción gastrointestinal o de poner en peligro la vida del paciente. ¿Basado en qué? Justamente en esta sintomatología, donde vemos principalmente la presencia de vómitos, la presencia de residuos gástricos mayores a 200, el conocido como hilio adinámico o dinámico, los cuadros de distensión, las diarreas y la presencia de la presión intraabdominal mayor a 20, así como la presencia de sangrado gastrointestinal en ausencia de transfusión y en presencia de transfusión. Mientras más características o sintomatologías haya, se asume que hay una mayor disfunción gastrointestinal y una severidad mayor de la complicación de estas y su asociación con las interrupciones de la nutrición enteral y la probabilidad de acarrear mortalidad en las unidades de cuidados intensivos. Ahora bien, pero si no hablamos de calorías ni hablamos de interrupciones, pues hemos dicho que todos los pacientes tienden a perder de manera escalonada también masa muscular. Entonces, este es un estudio que se desarrolla en pacientes con traumatismo en las unidades de cuidados intensivos, pero es un estudio observacional, donde se toma como referencia la tomografía computarizada y lo que se puede ver en imagen es que independientemente del tiempo, porque se toma referencias de tomografías de estos pacientes, al inicio, es decir, al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, a la semana, al mes, a los 6 meses y al año de su hospitalización. Y lo que se puede ver es que indistintamente del tiempo que se toma estas tomografías, el paciente tiende a perder masa muscular. Es decir, que el índice de músculo esquelético va disminuyendo en la mayoría de ellos en una media de 49 hasta 37. Pero como es un estudio observacional, pues no se controla, solamente se mide, no se controla las actividades o la terapia que se da a estos pacientes, tampoco se controla si al alta de las unidades de cuidados intensivos estos pacientes han recibido tal vez o han sido incluidos en en un grupo de rehabilitación donde se trabaje estas actividades físicas que permiten justamente recuperar en muchos casos la masa muscular y la fuerza muscular en pacientes post-UCI, o si a la par a esta terapia de rehabilitación han recibido algún tipo de terapia nutricional que vaya alineada pues a esta terapia de rehabilitación. Esto no era parte del objetivo de este estudio, solamente demostrar si había una pérdida de masa muscular y si este índice de masa muscular o podría o no acarrear en desenlaces adversos, sí. Y es que se encontró que a mayor pérdida o mayor, digamos, atrofia muscular, la probabilidad de acarrear mortalidad aumentaba hasta un 1,8, es decir, cerca de 2. Había la probabilidad de aumentar en 2 el riesgo de mortalidad solamente con la disminución o con la caída en 1% de la tasa de atrofia muscular. Pero ¿qué también sabemos? Que existe pues la sarcopenia en el paciente post-UCI. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si bien nuestras intervenciones en la unidad de cuidados intensivos son importantes, pues son importantes no solamente para sacar al paciente de la unidad de cuidados intensivos, sino para evitar y garantizar que este paciente en el post-UCI recupere su calidad de vida. Entonces, ¿cómo se mide esto? Pues a través de la evaluación y la identificación de la sarcopenia. ¿Y qué es lo que se ha visto en un estudio también observacional? Justamente que independientemente si el paciente, bueno, lo que dice principalmente
es que existe una mayor tasa de supervivencia en aquellos pacientes que tienen un buen nivel de masa muscular y de fuerza muscular versus aquellos pacientes que tienen una baja masa muscular y una baja fuerza muscular. Pero también existe un grueso de pacientes que puede tener uno u otro en demasía o en normalidad, pero que también va a existir una tasa de supervivencia menor respecto a aquel paciente que tiene, digamos, normal o que no ha perdido o que no ha tenido gran depresión a nivel muscular ni de la fuerza muscular. Entonces, por eso es que se nos dirigía hacia las intervenciones de la identificación de esta masa muscular para iniciar precozmente la movilización. Y se nos dieron pautas para iniciar la movilización inclusive en pacientes que están sedados o en pacientes que ya están en áreas recuperativas. Y en pacientes sedados se daba la movilización activa donde era el equipo el que forzaba la movilización del paciente, puesto que el paciente está sedado, está intubado. Y esto promovía o pudiera promover la recuperación o evitar la pérdida de masa muscular. Pero hoy en día ya se habla de otras dos características, del ejercicio pasivo y del ejercicio activo, y de qué tan probable es que el paciente en estado crítico pueda generar suficiente energía para facilitar este ejercicio. Y es que existen equipos, como les mencionaba, a nivel de Europa, donde están formados o integrados por médicos, terapeutas de rehabilitación, personal nutricionista, donde ven estos ensayos de rehabilitación física en conjunto para determinar si esto puede o no favorecer, como les decía, a mejorar la calidad de vida relacionada a la salud en estos pacientes. Pues lo que nos dice esta revisión es que hasta el momento estos ensayos de rehabilitación física no han tenido el efecto esperado respecto a la calidad de vida relacionada a la salud. Y si bien se sabe que el paciente en las unidades de cuidados intensivos tiende a perder masa muscular y por ende fuerza muscular, y esto acarrea condiciones de mortalidad y discapacidad funcional, pues estas prácticas de apoyo nutricional y también de rehabilitación no han obtenido los resultados ni tanto físicos ni funcionales. Por tanto, todavía están en estudios qué formas o métodos alternativos de administración se pueden lograr de tal manera que se encuentren los resultados que buscamos, ¿no? Porque eso es lo que queremos nosotros como fin en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, ¿es importante o no hablar de la suplementación proteica en estos pacientes que queremos que recuperen o que no se vea mermado tanto la atrofia muscular? Pues sí es importante, sí, pero hasta el momento sabemos que el paciente tiende a perder o que hay atrofia muscular en las unidades de cuidados intensivos, pero que por lo general los objetivos proteicos basados en las recomendaciones no se suelen cumplir, pero tampoco sabemos o podemos tener certeza que el hecho de suplementar con proteínas principalmente va a llegar a atenuar la pérdida de masa muscular y mejorar los resultados en estos pacientes. Y más aún, ¿cuál es la dosis óptima para lograr atenuar esto de acá? ¿Por qué? Porque hay ensayos que están en curso, que tienen mejor calidad en cuanto a investigación, que todavía no han obtenido o no se tienen los resultados que queremos, pero están en proceso de ejecución. Y también tenemos la pregunta, ¿cuándo y en qué dosis dar? Pues tampoco, todavía no tenemos resultados con certeza absoluta, siguen siendo controversiales todos los estudios al respecto. Respecto a los aminoácidos o al tipo de proteína que debemos dar, pues las investigaciones hasta el momento siguen siendo limitadas y pues el uso de aminoácidos en general en las unidades de cuidados intensivos no han dado los resultados esperados respecto a los planteados en las investigaciones. Y ciertamente el único aminoácido que digamos han sido sugeridos hasta el momento sigue siendo glutamina. Respecto al HMB, si bien este suele preservar o mejorar la musculatura en personas aparentemente sanas, con desgaste, pues en las unidades de cuidados intensivos todavía se necesita evaluaciones al respecto. Y respecto a las directivas, pues seguimos sugiriendo que necesitamos pues ensayos clínicos controlados o ensayos clínicos aleatorizados que nos permitan determinar que
si estos apoyos o suplementaciones van a dirigir y van acorde pues al momento y cómo se encuentra el paciente, no solamente como condición crítica, sino metabólicamente. Porque como les decía, ¿qué tan capaz es el paciente en la fase aguda de la enfermedad producir energía cuando se sabe que hay una resistencia metabólica y por tanto el paciente tiende a no poder generar cierta cantidad de ATP como lo hace cualquier persona en estado natural? Entonces, todavía tenemos ciertas inquietudes respecto a cómo intervenir y qué es lo que nos va a permitir a nosotros intervenir de manera idónea, pues el expertise y la experiencia que podamos tener en las unidades de cuidados intensivos. Pero les decía que hay ciertos estudios que han dirigido hasta ahora las pautas internacionales para lograr las mejores intervenciones. Pues hace un par de años, para ser más precisa, en los últimos 10 años se han estado realizando ensayos controlados aleatorizados, donde de mayor escala, donde no solamente se habla de un área hospitalaria, sino son estudios multicéntricos internacionales, donde incluyen varios países que han participado o varias unidades de cuidados intensivos de los diferentes países para ver si estas preguntas que nos venimos haciendo pues han tenido los resultados que ellos plantean. Y casi todos los resultados se basan pues en disminuir la mortalidad, en disminuir la morbilidad, en disminuir la estancia hospitalaria o disminuir los días de ventilador mecánico basado en una terapéutica nutricional agresiva. Y esto, al decir agresiva, me refiero a coberturar de manera completa, y lo digo entre comillas, completa, la nutrición basado en el gasto energético del paciente desde el primer día. Entonces, muchos de estos estudios se han dirigido hacia tres aspectos de la nutrición. Uno es qué tan importante es la nutrición enteral desde el primer día respecto a justamente a estos resultados que les mencioné. Lo siguiente es de instaurar la nutrición parenteral complementaria a la nutrición enteral durante los primeros 6 días. Y qué tan importante es en aquellos pacientes que no pueden recibir nutrición enteral, como los pacientes en shock séptico o shock, perdón, y pues se puede iniciar e instaurar la nutrición parenteral. Como ven en imagen y en la parte inferior, los colores indican, respecto a las investigaciones que ven en la parte en izquierda, es que ninguno de estos ensayos, ECAS, han demostrado un efecto positivo respecto a las preguntas que se mencionó y respecto a los resultados que ellos buscaban esperar. Entonces, más bien lo que se ha encontrado es que hay resultados negativos respecto a estas intervenciones de terapéuticas nutricionales agresivas en la búsqueda de llegar a metas objetivos de nutrición completas. Entonces, veamos un poquito de estos resultados. Y es que estos ensayos se basaban en protocolos de distintos manejos, tanto médicos como nutricional, para lograr justamente que el paciente pueda digamos que se pueda disminuir estas complicaciones asociadas. Y hoy se puede decir que si hablamos solamente de nutrición respecto a la nutrición parenteral temprana versus la tardía, como complemento a la nutrición enteral, esta no ha mostrado ningún beneficio en cuanto a la mortalidad. Y la nutrición parenteral tardía lo que ha encontrado o se ha asociado es con menor estancia, con menor riesgo de infecciones y días de terapia de reemplazo renal, pero un inicio tardío. Respecto al uso de fórmulas altamente o de alta densidad calórica o energética versus aún el uso de una fórmula estándar de rutina, lo que se ha encontrado es que no hay diferencias en cuanto a mortalidad al usar una u otra respecto a los objetivos nutricionales, pero que sí en aquellos pacientes que se inició precozmente las fórmulas de alto contenido energético, se ha encontrado mayor presencia o mayor presencia de síntomas gastrointestinales a nivel a nivel gastrointestinal superior y la presencia de hiperglicemia. Y es que, como les decía, ¿no? Si hablamos, porque estas intervenciones han sido en los primeros días de la hospitalización en las unidades de cuidados intensivos. Y como les decía, en la fase aguda de la enfermedad, lo que se sugiere hoy en día es que el paciente no usa tanto los combustibles exógenos que nosotros aportamos como nutrición enteral, sino más bien él usa
combustibles endógenos para producir las moléculas de ATP que necesitan. Y eso va a llevar justamente a la pérdida de masa muscular, a la pérdida de peso. Pero si aportamos más calorías y estas no son usadas, lo que vamos a llevar pues a presencias de hiperglicemia que tienen efectos adversos a nivel de mortalidad. Y por tanto, si hablamos de tema energético o de alta densidad, muchas de estas fórmulas para aumentar la densidad calórica, pues se aumenta el contenido de lípidos. Y los lípidos sabemos pues que no tienen un nivel de digestión tan rápida, o digamos que la digestión es mucho más lenta si el paciente está siendo alimentado a nivel gástrico, a través de sondas nasogástricas, y esto pudiera llevar justamente a la presencia de residuos gástricos elevados, a la presencia de reflujos o a la presencia de distensión abdominal, y hacer incompatible justamente el poder continuar con la nutrición enteral. Y cuando se habla de nutrición trófica versus nutrición enteral completa, que es lo que decía, ¿no? De, ¿qué es lo que es completa? Es decir, hay que tener cuidado con el término de nutrición enteral completa, porque si yo estoy en el día 1, en mi paciente en la unidad de cuidados intensivos, yo no le puedo calcular el requerimiento energético del paciente que espero obtener el día, para dar un ejemplo, el día 10, donde debe coberturar todo su requerimiento energético total, asumiendo pues que este paciente va a ir de manera esperable e intentar coberturar ese requerimiento el día 1. Eso es lo que plantea este ensayo. ¿Y qué es lo que se encontró? Pues un aumento de presencia de vómitos, de estreñimiento en estos pacientes y la necesidad de usar mayor cantidad de dosis de insulina como respuesta al aumento de hiperglicemia, ya que hay que entender que el requerimiento del paciente en las unidades de cuidados intensivos no es uno. Este puede variar día a día, minuto a minuto, de acuerdo a la condición clínica del paciente. Minuto a minuto o hora tras hora, ¿no? Puesto que por eso es que es importante hacerle seguimiento, no solamente instaurar o indicar la terapéutica y ya está mi trabajo, ¿no? Hay que hacerle seguimiento, puesto que este paciente en cualquier momento puede cambiar su estatus de estable a inestable o viceversa, o requerir o no más sedantes o requerir más dosis de vasopresores tal vez. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se están dando a nivel internacional respecto a cómo deberíamos dirigir estos ensayos? Pues es tener en cuenta primero que no es lo mismo investigar a un paciente en la unidad de cuidados intensivos en la fase de la enfermedad aguda, la enfermedad crónica, y al paciente en las unidades de cuidados o post-UCI. Entonces, hay que direccionar investigaciones que solamente se dirijan a un grupo en diferentes momentos. Investigaciones diferentes y nos dan las pautas de qué equipos y qué medir según el momento, ya que no tenemos marcadores bioquímicos para determinar si mi paciente salió de la fase aguda de la enfermedad y pasó a la fase crónica. Entonces, ¿cómo evaluamos al paciente? Justamente en imagen pueden ver qué equipos o qué procedimientos podríamos usar para determinar dirigir los mejores ensayos en cuanto a nutrición en pacientes en las unidades de cuidados críticos. ¿Y qué deberíamos tener cuidado en cuanto a influencia de esta terapéutica o de estos ensayos? Pues como ven, primero, la edad del paciente. No es lo mismo un paciente de edad adulta mayor o un paciente adulto. Las comorbilidades, ya que la comorbilidad va a traer de repente ya un desgaste en general de este paciente, va a traer hiporexia o tal vez va a traer complicaciones que no nos va a permitir o nos debería segregar, digamos, a este grupo de pacientes para otro tipo de investigación y no compararlo con pacientes que no tienen comorbilidades. A su vez, como les decía, determinar el estado nutricional preexistente del paciente y ver cómo éste cambia en el tiempo y usar la composición muscular o composición corporal si es que es determinante y el paciente cumple con los criterios necesarios para ser evaluado mediante esta técnica. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como profesionales de la salud o como profesionistas que trabajan en las unidades de cuidados intensivos y evitar daños en estos pacientes? Ponernos en diferentes aspectos respecto a nuestra profesión. Los que somos profesionales en la nutrición,
pues hacer nuestras funciones, pero del mismo tiempo trabajar con los médicos intensivistas y con todo el equipo que se encuentra en las unidades de cuidados intensivos. Para empezar, el profesional intensivista, al igual que todos, debemos saber de todo. Claro que no todos tenemos las mismas competencias, entonces en esas competencias donde el médico intensivista es el encargado, justamente el prescriptor como tal, el responsable del paciente, pues él debería apoyarse o se debe apoyar basado en las pertinencias o en las competencias que tiene el profesional nutricionista. Y para eso el profesional nutricionista debe evaluar nutricionalmente al paciente. A su vez, debe dirigir enfoques individualizados y no generalizar a todos los pacientes y hacer un seguimiento del enfoque o del manejo que se quiere dar con los pacientes y de la terapéutica que ha hecho o ha planteado. Pero al mismo tiempo, como somos un equipo multidisciplinario, puede hacerlo a veces de investigadores o de científicos básicos, porque no hemos sido preparados para ser investigadores, a menos pues que complementemos esto con grados superiores o estudios superiores, para identificar cuáles son estos mecanismos, como ya lo hemos mencionado, que podrían servir o no para intervenciones o ensayos con los pacientes y llegar a conclusiones que nos permitan intervenir de manera idónea. Diseñar herramientas de monitoreo para estas investigaciones y diseñar las mejores intervenciones que solamente nos pudiera dar el conocimiento con la práctica diaria y no solamente las recomendaciones internacionales. Entonces, podemos llegar a las conclusiones de que qué es lo que sabemos que no se debe hacer en las unidades de cuidados intensivos o qué es lo que no debemos hacer, es justamente evitar la alimentación completa temprana en cualquier forma de ruta de alimentación del paciente, ya que hemos visto que esto va a traer complicaciones. Evitar el alto contenido de proteínas en el periodo temprano, porque ya sabemos que existen ensayos que te han demostrado que justamente si bien podemos darle al paciente más suplementación, pero ¿qué tan capaz es el paciente de la utilización de estas proteínas? Pues se sabe que no. Por otro lado, el monitoreo de la realimentación y sobrealimentación. Realimentación más en aquellos pacientes que vienen de una hospitalización previa y tal vez ya han tenido algún tiempo de hiporexia o de desnutrición instaurada preexistente, o la sobrealimentación en aquellos pacientes al usar, por ejemplo, fórmulas predictivas o tomando en cuenta que podemos proveer de nutrición parenteral adicional a la nutrición enteral en estos momentos, ¿no? Monitorear las complicaciones gastrointestinales. ¿Qué debemos, qué creemos que se debe hacer? Comenzar la nutrición enteral con bajas dosis y aumentar de acuerdo a la condición clínica del paciente. Individualizar después del tercer al quinto día las terapéuticas según la trayectoria y la enfermedad, ya que no todos van a tener el camino esperado, es decir, no todos los pacientes van a seguir esos tiempos que no se nos ha pautado, que es del día 1 al día 3 la fase aguda, no, eso no se cumple en todos los pacientes. Por ejemplo, si hablamos en pacientes quemados, los pacientes quemados, eh, el desgaste o la alteración metabólica puede durar hasta 2 años después de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, esa pérdida de masa muscular y el trabajo recuperativo con estos pacientes, pues se tiene que ir con respecto a estos cambios en las alteraciones metabólicas como tal. ¿Qué nos falta por descubrir? El momento óptimo para empezar, aunque ya se nos dieron pautas de que si el paciente está inestable, hemodinámicamente estable, pues no se debería iniciar nutrición enteral, pero ¿se podría iniciar nutrición parenteral? Es la pregunta. El pendiente, la progresión según fase, y es que no tenemos ningún marcador bioquímico que nos diga, o un marcador metabólico que nos diga que el paciente salió de la fase aguda temprana y está en la fase aguda tardía. No tenemos más que los tiempos que se nos ha dado respecto a días. ¿Cómo individualizar de acuerdo a las características que ya hemos hablado y el tratamiento de la intolerancia a la nutrición enteral, que se suele presentar por iniciar con fórmulas especializadas en muchos casos? Y lo sugerente hasta el momento, hasta el día de hoy, es iniciar con fórmulas estándares. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues determinar primero si mi paciente que llega a la unidad de cuidados intensivos está desnutrido o está con riesgo de desnutrición. Y para eso se nos ha dado ciertas pautas. La primera pauta es usar los criterios GLIN, que ciertamente es una herramienta
válida y que sí puede ser usada de acuerdo a los instrumentos o los equipos que tenemos en las unidades de cuidados intensivos. Pero ¿en qué prevalece su relevancia de los criterios Glean? En que determina la desnutrición a partir del fenotipo. Pero este fenotipo se basa en tres criterios, que son la pérdida de peso voluntario que podía darse en un paciente que, como les mencionaba, ha estado hospitalizado previamente a llegar a la unidad de cuidados intensivos. También, por ende, si hay una pérdida de peso, hay una variación del índice el IMC o el índice de masa corporal, y también va a haber una pérdida o una reducción de la masa muscular y por tanto sí caracterizar a tu paciente fenotípicamente. Pero ¿por qué es importante hablar del fenotipo nutricional? Y es que sabemos que no se puede hablar solamente de un IMC para caracterizar a un paciente, porque no todo paciente que aparenta tener un IMC significaría que tiene una buena distribución si hablamos de masa libre de grasa. Y esto por estudio ya está determinado pues que tiene complicaciones relacionadas al incremento de la mortalidad, de la aparición de problemas cardiovasculares y también del rendimiento físico. Y el rendimiento físico no es la movilidad como tal, sino la respuesta para el destete al ventilador mecánico que va a acarrear tal vez, en muchos casos, que el paciente no tolere el destete y se tenga que hacer procedimientos de traqueostomía ante la imposibilidad de destetarlo de ventilador. Entonces, como nutricionistas, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues hemos dicho, evaluar a nuestro paciente nutricionalmente hablando. ¿Y cuáles son esos indicadores que debemos usar para la evaluación nutricional? Pues tenemos que tomar en cuenta que la evaluación nutricional compete en 5 dominios y estos se deben hacer. Y si bien hemos sido preparados más para interactuar con un paciente despierto, existen formas y de cómo deberíamos evaluar a nuestro paciente en la unidad de cuidados intensivos. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuál de las herramientas que conocemos son válidas. Y es que, por ejemplo, debemos saber con qué peso evaluar al paciente. Si es que no lo tenemos, cómo estimar este peso y cuáles las fórmulas más idóneas, que hasta ahora, hoy en día, son las fórmulas de Rabito, que son las que han demostrado tener menos error respecto a las otras fórmulas para estimar peso y talla en pacientes que están inmovilizados. Respecto a la composición corporal, solamente usarlo bajo ciertas condiciones, que son, por ejemplo, el no contar con marcapasos, aquel paciente en la unidad de cuidados críticos que no ha tenido un cambio o variabilidad en cuanto a la fluidoterapia. La plicometría no es usada, no ha sido validada para pacientes críticos. Respecto a los parámetros bioquímicos, conocerlos y tomar en cuenta que la albúmina es un indicador negativo de inflamación, más no del estado nutricional. Tener en cuenta el balance electrolítico, así como la gasometría, para dirigir si nuestra terapéutica es coherente el inicio de la nutrición enteral o si nuestro paciente tiene o no riesgo de hacer síndrome de realimentación. Otros momentos en la fase crónica, ver si hay signos de sobrealimentación y el control glicémico. Respecto a la clínica, y para ya terminar, pues debemos ver estas consideraciones, que no necesariamente son el déficit de macro y micronutrientes, sino otras posibles alteraciones relacionadas a la condición clínica y a la respuesta al estrés del paciente. También ver el esquema de medicamentos que recibe el paciente, ya que estos medicamentos pueden condicionar el poder o no progresar la nutrición enteral en muchos pacientes, ya que están directamente involucrados en la disminución o el retraso del vaciamiento gástrico, la variabilidad en el tránsito intestinal, el movimiento de peristaltis. Por eso es que se sugiere el uso y recalco de no fórmulas especializadas en el inicio de la hospitalización de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Y respecto a la dietética o antecedentes relacionados a la alimentación, pues primero conocer si tu paciente viene de otra área de hospitalización, conocer si hubo cambios en cuanto a al apetito o la hiporexia, y si tu paciente ha recibido algún tipo de suplementación en esta hospitalización previa, y día a día, y si es posible, durante toda tu hora o tus 12 horas de trabajo en la unidad de cuidados intensivos, verificar si los nutrientes están siendo administrados como se planteó, tomar en cuenta
medicaciones que aportan calorías o soluciones glicosadas. A su vez, ver o modificar el gasto energético o el requerimiento energético según la condición del paciente. Hay pacientes que están con ventilador mecánico asistido, por tanto no se promueve motilidad, pero habrá un momento donde este paciente pasa a un destete ventilador y ya hace movilidad ventilatoria y pues el requerimiento va a aumentar, entonces hay que tener cuidado con ello. También pacientes que que están saliendo justamente de la sedación, pues el requerimiento energético también va a aumentar. Posterior al destete de ventilador, hay que ver qué grado de complejidades tienen nuestros pacientes respecto a los problemas de disfagia o problemas de deglución para intervenir con la nutrición por vía oral de manera óptima respecto a la textura y la composición de la nutrición que queremos brindarle y evitar precozmente el retiro de la nutrición enteral mientras no haya una buena cobertura de la vía oral. Bueno, y eso sería todo. Gracias.